Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes. El presidente Nayib Bukele no hablaba mentiras cuando advirtió a los pandilleros que si seguían con sus fechorías no iban a ver la luz del sol y estarían sometidos al peor castigo. Pero estos criminales pensaron que la cosa seguiría como antes. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. ¿Te gusta nuestro contenido? ¿Quieres ayudarnos a seguir adelante? Conviértete en un Patreon. Da clic al enlace de la descripción en este video. Gracias. Toda ayuda económica es para seguir adelante con este contenido de Fe y Política. El detonante del régimen de excepción. El año 2015, El Salvador fue catalogado como el país más violento del mundo, con una tasa de 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nayib Bukele entra al poder en el año 2019, encontrándose un país con una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. El gobierno no podía quedarse de brazos cruzados ante la escalada de violencia que sufría el país y que volvió una situación crónica. Paradójicamente, fue el tiempo en que se vivía en paz. Después de haber firmado la farsa de la paz en 1992, curiosamente habían más muertos que en pleno conflicto armado. Sacar del mapa a las principales pandillas del país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, fueron los principales objetivos del nuevo mandatario, quien no reveló a los medios el plan de seguridad que aplicaría. Las críticas, desde luego, no se hicieron esperar de los pseudoanalistas, que siempre habían tenido en sus manos los planes de los gobiernos anteriores, y los medios anunciaban las diferentes estrategias a tomar, para que finalmente, cuando llegaban a actuar, solo se quedaban en un simple teatro. Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. En la actualidad podemos decir con certeza que El Salvador es un país libre de pandillas. El territorio goza con las tasas más bajas de homicidios a nivel mundial, pero para llegar a eso se han tenido que poner en manos las estrategias y herramientas que faculta la ley, aun cuando para algunos sectores les resulten drásticos, pero no hay otra forma. El cáncer de las pandillas no podía ser tratado con medicamentos alternativos. Los cánceres se eliminan de raíz, cortándolos o quemándolos, y es lo que ha hecho limpiar o sacar, o como se quiera, de la sociedad a todas estas personas que no hacían más que sembrar el terror en la población. El presidente Nayib Bukele no hablaba mentiras cuando advirtió a los pandilleros que si seguían con sus fechorías no iban a ver la luz del sol y estarían sometidos al peor castigo. Pero estos criminales pensaron que la cosa seguiría como antes. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. A ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2x1. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles. El fin de semana más violento y lo que desataría una cacería de brujas se dio en la última semana de marzo, donde algunos medios reportaron 62 muertes violentas a causa del accionar de las pandillas. Esto provocó que el Poder Legislativo aprobara una de las herramientas contempladas en la Constitución para que el presidente de la República, haciendo uso de todos los recursos del Estado, fuera tras de cada pandillero y los pusiera tras las rejas. Más de 600 pandilleros han sido detenidos en todo El Salvador en los primeros 2 días del régimen de excepción. Serían los responsables de al menos 87 asesinatos ocurridos en las últimas horas. El sábado se convirtió en el día más violento de la historia reciente del país, con 62 fallecidos. 67 votos. Con el estado de emergencia declarado por el Parlamento a petición del presidente Bukele, se han suspendido 4 garantías constitucionales.
Las garantías constitucionales fueron suspendidas a partir del régimen de excepción y la policía tendría luz verde para detener a todo aquel que se le considerara sospechoso de pertenecer a estas estructuras criminales. La pregunta que muchos hacían era, ¿qué había desatado tal ola de violencia? La respuesta era obvia. Se trataba de medir fuerzas y de ver de qué forma lograban torcerles el brazo al gobierno. Pero esta vez se equivocaron. Como diríamos, el tiro les salió por la culata, ya que no eran los tiempos de Arena y el FMLN que se podía negociar o hacer cierto tipo de treguas. O eran ellos o éramos nosotros. Y afortunadamente la misma población, harta del clima de inseguridad, terminó dando el apoyo al presidente, denunciando a todos aquellos que eran considerados miembros de pandilla. Interesante el factor psicológico, la percepción sobre la seguridad. Antes nadie se atrevía a denunciar y las palabras ver, oír y callar eran la ley en muchas de las colonias capitalinas. Esta vez esa frase quedó en el olvido y los resultados se vieron de manera casi inmediata. El compromiso de todas las instituciones del Estado fue determinante, en especial el de la policía, que ahora sin temor a las represalias del mismo Estado, aseguraban: no retrocederemos en esta guerra contra las pandillas, no vamos a descansar hasta capturar y levantar ante la justicia los criminales responsables de estos hechos. La gran interrogante es: ¿por qué los gobiernos anteriores, si tenían las herramientas en la Constitución, no hicieron uso de ella? Creeríamos que simple y sencillamente porque no hubo voluntad política para hacerlo. Tampoco hubo empatía con la población que sufría este flagelo. Y en tercer lugar, porque de alguna forma les beneficiaba para mantenerse en el poder. Ante las redadas que realizó el gobierno, quienes defendían a los delincuentes seguían con su afán de criticar todas las medidas tomadas, y algunos medios de comunicación se presentaron para esta tarea. Los derechos humanos puso el grito en el cielo, en defensa de sus angelitos. Pero nada hizo cambiar la decisión del mandatario, que con mano dura seguía llenando las cárceles del país. Creo que los derechos humanos, si bien nadie duda que los reos tienen derechos humanos, pero yo creo que algo que no se ha hecho y ningún procurador lo ha hecho antes, o por lo menos yo no recuerdo, discúlpeme si usted lo hizo y no me acuerdo yo, pero no han defendido los derechos humanos de la gente honrada. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra, y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Sí, tendrán derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada, y creo que eso es algo importante. No debemos de confundir los derechos humanos con la tarea que realizaba la Procuraduría de los Derechos Humanos. El fin que buscaba los derechos humanos es proteger y promover la dignidad de las personas y garantizar que puedan vivir una vida digna. Según la Constitución, todas las personas gozan de los mismos derechos y las autoridades tienen el deber de proteger, promover, respetar y garantizar que se cumplan tales derechos. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí el problema es que los procuradores de derechos humanos siempre estaban en contra de los gobiernos de turno. Y sí, es una de las funciones, proteger también cuando la violación de estos derechos pueda venir del Estado, pero esto no es lo único. En este caso terminaron metiendo las manos al fuego por los criminales, algo que fue muy cuestionado por el presidente Nayib Bukele, ya que se pronunciaron contra el gobierno por las detenciones, pero permanecieron con los brazos cruzados mientras las tasas de homicidios se disparaban. Entiéndase bien el punto. La crítica no es porque se cuestione el Estado, es porque pareciera que la vida de las personas trabajadoras, honradas y honestas, valiera menos que la de un delincuente. Finalmente, estamos de acuerdo que los derechos humanos los siguen teniendo. Parte de ello es que tienen derecho a que se les escuche, a que se les haga su proceso, pero los privilegios de los que gozaban no pueden seguir. Es más, es la gente buena la que quiere seguir viviendo en paz. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? Los leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido.
Política y Fe, vista de otra manera.